El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, vivimos hoy. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Los Hijos de Sadoc. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones del Salmo 2 y unirlo con lo que está pasando en nuestros tiempos. Como ya leímos ahora al principio, ustedes habrán escuchado el reino de el ungido de Jehová. Es un salmo del rey David, un salmo, si bien a Jesús se lo puede ver en todos los salmos, la figura del Mesías está del primero hasta el último. Yo creo que el salmo número 2 es un salmo profundamente profético y mesiánico. Está hablando de los últimos tiempos. Si lo dividimos en estrofas, como está, podemos ver que en la primera parte habla el rey David cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Podemos ver que hay como un cambio de personas. Está hablando el rey David y está hablando Jehová también. En la primera estrofa se ve claramente la rebelión del hombre contra Dios, la necesidad del hombre no regenerado por el agua y el espíritu de rebelarse contra la ley de Dios, de hacer su propio camino y, en definitiva, como dice Juan 3, de alejarse de la luz, cuando dice: y esta es la condenación que vino al mundo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí podemos ver bien claramente, la gente piensa cosas vanas, ¿no? Maquina el mal todo el tiempo, y si bien hay diferentes grados, están aquellos que maquinan el mal todo el tiempo, como dice Miqueas, el profeta Miqueas, ¿no? Que lo piensan en sus camas y lo ponen en práctica al amanecer. Es decir, están todo el tiempo pensando el mal.
cuando dice Miqueas 2, hay de los que oprimen a los pobres, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Es decir, están aquellos malvados con muchísimo poder y están los malvados que tienen poder sobre su vida, los pecadores, que definitivamente quieren sacar el yugo, la carga del madero de sus vidas, cuando Jesús mismo nos está diciendo que su carga es ligera. Pero al hombre no regenerado no le parece ligera, le parece pesadísima, y prefiere servirlo al faraón de este mundo. Pero ¿qué dice después? El que mora en los cielos se reirá. Es decir, queramos o no, creamos o no, el futuro ya está delineado por Dios. Al final de los tiempos, toda rodilla se doblará, absolutamente toda, aunque lo crea el ateo o no. Pero el corazón del hombre es duro, el corazón del hombre es increíblemente duro, y ocurre como dice la parábola del sembrador, ¿no? Como dice, por ejemplo, Marcos. La mayor parte de la gente, o mucha gente, no retiene la palabra. Algunos la retienen un momento, después vienen los pájaros y se llevan esa semilla que fue recién plantada. Otros la retiene la tierra de su corazón, pero después van creciendo los pecados, los cardos, las espinas. Eso es lo que representan esas plantas. Y la palabra se ahoga, es decir, el amor por Jesús se ahoga. Es muy pequeño el rebaño que realmente quiere el reino del ungido de Jehová. El rebaño es pequeño. Y aquí dice que la ira del Señor caerá al final de los tiempos para todos aquellos que se burlan de su palabra. Él dice: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí tenemos que irnos para entender bien de quién se trata. O sea, uno cuando es renacido en el Espíritu Santo lo entiende. Entendemos todos de que se trata de Jesús, de Jesucristo, el ungido. Pero están aquellos que no lo pueden entender, y para ellos está toda la aclaración, porque la Biblia se tiene que contestar a sí misma, se tiene que probar a sí misma. Entonces vayamos a otros pasajes que explican quién es ese Hijo de Dios, ese ungido, aquel que tendrá por herencia las naciones y que reinará sobre Sión, su santo monte, ¿no? Vayamos en primer lugar, como ya es bien conocido para hablar sobre el Salmo 2, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en varias partes, refrenda, ¿no? Refrenda lo escrito aquí. Por ejemplo, en el capítulo 13, 33, está cuando dice, voy a leer desde el 32 mejor. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir,
¿Cuándo engendra el Padre, Jehová Dios, al Hijo, a Jesús, al ungido? Lo engendra con la resurrección. Lo engendra y lo da a conocer, ¿no? Lo da a conocer en su decreto. Hoy, ese día, el día de la resurrección de Jesús entre los muertos. También vamos a Hechos 4, 24. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está refrendando nuevamente el Salmo 2, ¿no? Y el hecho de que Jesús, el Cristo, es el ungido de Jehová. También podemos ir a la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, es muy interesante y aclara mucho cuando dice, bueno, voy a leer desde el versículo 1 por una cuestión de entendimiento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, aquí está bien claro también, ¿no? El ungido de Jehová es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Por supuesto que están aquellos que leen la Biblia, pero lamentablemente no tienen la ayuda del Espíritu Santo para entender, que piensan que es, lo he visto en estudios, y que tristemente, bueno, no pueden ver y piensan que es el rey David, y en el peor de los casos, ¿no? Están nuestros hermanos judíos, para los cuales algunos se les quitará el velo al final de los tiempos y podrán ver, pero ellos ven en este salmo la figura de aquel rey, de aquel ungido, el Mesías de la casa, que viene de la casa de David, y que bueno, que es el anticristo. Es el Mesías que traerá la gloria, el poder, la paz y la seguridad a Israel. Ellos en esa figura que está descrita en el Salmo 2 lo ven al anticristo, al Mesías que ellos están esperando aún. Hasta ahí hemos visto un poquito hasta el versículo 9. En el versículo 10, del versículo 10 al 11, se dirige a los renacidos en Cristo. Nos está dando una palabra, un consejo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No son los mismos reyes de los cuales está hablando en los primeros versículos. Aquí se está refiriendo a aquellos que han sido renacidos justamente en el ungido de Jehová, renacidos en Cristo. Isaías 45 del 22 al 24 también nos ayuda un poco a ir más profundo en el estudio del Salmo 2. Voy a leer desde el 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Es decir, está diciendo lo mismo, el mismo sentido, la misma idea
de los primeros versículos, del 1 al 6, cuando dice que aquellos que se levanten contra el ungido de Jehová serán despedazados, ¿no?, como vasija de alfarero, tendrán que arrodillarse al final de los tiempos, quieran o no. Y yo pensé esta semana en hacer este salmo, en hacer este estudio de este salmo, porque veo que los tiempos, para aquellos que tenemos el Espíritu Santo y que podemos ver, que no tenemos ese velo, ¿no?, que nos ciega, ¿no?, y que no nos deja ver a los incrédulos, sobre todo, ¿no? Se les está cayendo ese velo, pero yo veo que es un velo que está cayendo a cada vez más personas. Antes, por ejemplo, veía personas que entendían la geopolítica, que realmente para mí eran un faro, una guía, que lo siguen siendo, pero yo veo que al no tener el Espíritu Santo están empezando a confundir los caminos. Y por eso yo creo que entender el Salmo 2 y que estamos en esos tiempos, ¿no?, finales, es importante. Es importante porque los tiempos van muy rápido. Hoy es 10 de enero. Todo lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, ayer o antes de ayer le cerraron la cuenta de todas las redes sociales a Donald Trump, de todas sus cuentas, ¿no?, de Twitter, de Facebook. Es como que los tiempos van muy rápido. Como dice aquí, los pueblos se están levantando, los reyes de la tierra, se están levantando ya con todo el poder contra Jehová, contra Jesús finalmente, ¿no? Y los tiempos van tan rápido que yo no sé hasta cuándo, por ejemplo, tendremos la posibilidad de comunicarnos así como nos estamos comunicando ahora. La semana pasada yo noté que hubo varias cuentas que nos dejaron de seguir, a nosotros que somos un canal pequeñito, pero hubo mucha baja de cuentas. Realmente están censurando en una forma realmente ya desembosada, y la realidad nos indica que esto va a seguir y que va a seguir cada vez con más intensidad. Así que creo que hay que aprovechar mientras tengamos la oportunidad de poder seguir comunicándonos, porque los tiempos vienen muy, muy oscuros, muy oscuros. Tenemos que fortalecernos, hay días que caemos, hay días que estamos un poco peor, hay días que estamos más débiles, pero tenemos que fortalecernos siempre con la palabra y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de hacer las cosas para su deleite, para agradarlo a Él, que en definitiva es lo que cuenta, lo único que cuenta, y lo que en estos últimos tiempos nos va a ayudar a la vez a nosotros tener esa luz que necesitamos para ir caminando en un camino cada vez más de tinieblas. Tengamos la lámpara siempre con el aceite que nos puede dar solo la palabra, y con ánimo, con mucho ánimo, porque los tiempos vienen muy difíciles. Yo la semana pasada, cuando vi todo lo que ocurrió con Donald Trump, cómo se vio realmente la maldad rampante, la maldad del corazón humano, cuando hasta su mismo vicepresidente lo traicionó. Qué impresionante. Otra virgen más insensata, ¿no? Porque hace poco Estefano hizo un video sobre las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿no?, de Mateo 25. Allí vemos, para mí, en mi opinión, un claro ejemplo de una virgen insensata, ¿no? El vicepresidente de los Estados Unidos, alguien que parecía que tenía
la palabra perfecta, que parecía un renacido perfecto, y al final era un impostor, era un lobo vestido de oveja, un impostor que ha causado mucha pena, ha desperdigado maldad, ¿no? Porque encima nos hace quedar mal a nosotros, a los renacidos. La gente, las cosas que están diciendo, las cosas que yo he leído en las redes, son terribles. Somos escarnecidos por esos personajes y por tanta traición y tanta mentira que hay, tanto disfraz. Entonces, que Dios nos dé la luz, y el discernimiento para poder ir caminando en un camino que se va haciendo cada vez más oscuro y cada vez más estrecho, hasta que finalmente llegará, ¿no?, la luz del lucero de la mañana. Así que bueno, fortalezcámonos unos a otros y mientras podamos sigámonos comunicando por este medio. Debido a la censura que está habiendo, hemos pensado con Estefano que una buena manera tal vez sería intercambiar nuestros mails. Nosotros vamos a poner aquí nuestros mails, aquí abajo, de Estefano y mío, para poder seguir estando en contacto, tal vez mandarnos audios, tal vez mandarnos algún texto. En el caso, ¿no?, de que esta censura vaya creciendo cada vez más, porque tampoco hay que estar engañados en el hecho de pensar a mí me parece bien. Por ejemplo, en esta semana hubo muchos que de Twitter se pasaron a Parler, de Twitter se pasaron a Gab, cerraron sus cuentas de Facebook. He visto muchos testimonios así en las redes. Yo tengo redes sociales, pero son sobre todo para seguir y para ver lo que pasa, ¿no? Como ustedes habrán notado en varios videos, como los que hacemos de estudios de The Economist. Hay que tener esas redes sociales, son necesarias. Pero yo creo que las van a ir cerrando. Capaz que lo último que puedan cerrar sean los mails. Por eso entonces vamos a dejar nuestros mails aquí abajo. En caso de que ustedes quieran, también nos mandan los suyos. Les mando un fuerte abrazo en Cristo. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo video. Chao.